Ok, sí, ya se ve. Bien. Bueno, ahorita no está hermanita Marisol. Lamentablemente creo que envié tarde el mensaje de conexión. Si no nos llegamos a ver, no hay problema, voy a grabar. Y si nos llegamos a ver, pues yo espero repetir. No creo que sea mucho problema. Estuve justamente viendo acerca de Shalom. Shalom en el sentido hebreo, en el sentido original hebreo, es en sí, de hecho, todavía, para el caso de los israelíes, un sentido vivo. Hay un cuento que de hecho acabé de verlo en el estudio del hebreo bíblico, en Hebreo Bíblico 5, un abordamiento, y es como para un cuento para niños, acerca del shalom. ¿Cómo está interrelacionado con el concepto de paz? Que es lo que estuvimos viendo con la hermana Marisol. Espero que nos podamos conectar. Mientras tanto, comparto pantalla acerca de cómo Byler nos da su concepto de paz. Permítanme un poco. Byler nos da una alternativa cristiana a la violencia. En este sentido, Byler viene abordando en el capítulo 1 acerca del concepto bíblico de la paz. Nos remite al caso del Lucas cuando habla acerca del nacimiento de Jesús. Recordemos que de los evangelios sinópticos, de los 4 evangelios sinópticos, de creo que en pantalla Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente 2 hablan acerca del concepto bíblico del nacimiento de Jesús, importando y dando un poquito mayor de detalle el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos remite a ciertos detalles al respecto. Es campo de investigación de científicos bíblicos saber qué tanto pudo haber sido incluso un mito. Alguien dirá, oye, ¿qué es así que entonces que nos mintieron? No, más bien que se introduce, esto es por la parte judía, dentro de las narraciones, cierto sentido hoy para nosotros, personas del siglo XXI, no históricos, pero con finalidad pedagógica. Era necesario tener cierta pedagogía a los judeocristianos acerca del nacimiento del Mesías, que pudieran darle importancia al respecto. Recordemos que, por ejemplo, para el caso de los judíos, la Torah da importancia al nacimiento de Moisés acerca de que él fue adoptado y tuvo que, por ejemplo, si alguien ve el príncipe de Egipto, todas las vicisitudes que tiene que atravesar y que debieron de haberlo comprendido de esa manera los judaítas e israelitas a la hora de conocer la narración de Moisés. Por esa misma razón, ha adoptado al judeocristianismo y más para la redacción de los 4 evangelios, debió de haberse hecho una transmisión oral muy temprana a la ascensión y pues muy temprana al nacimiento de la iglesia cristiana. Es decir, la ascensión de Jesús. Sí, pues él es el fundamento de la iglesia cristiana. Y para ello, Byler nos remite dentro de las narraciones el canto de María, Lucas 1:51 al 53, en que dice, el brazo de Dios interviene con fuerza, desbarata los planes de los orgullosos, derriba el trono de los poderosos y exalta a los humildes, colma a los hambrientos de bienes y despide a los ricos con manos vacías. Entonces, para ello, Byler nos pregunta, bueno, sí, y en torno a todo esto, nosotros los cristianos, más en la vertiente menonita, pacifista cristiana, que yo estuve con ellos, tal vez regrese, tal vez no, bueno,
yo quiero ver a los hermanos, ¿no? Al hermano Carlos, a varios hermanos que yo conozco de la iglesia cristiana, ay, Peñadores no es Fraternidad Cristiana Vida Nueva. Y pues yo me llevo bien con ellos, yo fui miembro. En cierta manera sigo siendo miembro, es lo que le decía la hermana. Yo no me considero totalmente foráneo a la iglesia, eh, la iglesia Fraternidad Cristiana Vida Nueva. Y en ese sentido viene la influencia, también para Boyd viene esa influencia. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la violencia? ¿Qué tiene que ver la paz anunciada a los pastores con la revolución social anhelada por María? Algunos podrían decir, ¿cómo que revolución social? Bueno, déjenme checo, todavía no se conecta la hermana, tal vez no se conecte por eso es mi culpa. Perdón, hermana Marisol, hermano Fer, hermano Marcos. Eh, yo, oye, me falló. Yo pensaba que en la mañana iba a poder poner la conexión a internet para todos. Y ya estaba, o sea, yo dije, bueno, pues por lo menos está la conexión a internet que pongo semanalmente y por ahí nos podemos ver. Pues obviamente me dirán, pues sí, pero yo no siempre veo semanalmente todo lo que mandas. De hecho, no me acuerdo y tengo que ver el video anterior si quedé de mandar algo. Está bien, me acuerdo, y eso sí voy a hacer entre semana. Yo creo después del mundial veré cómo le hago para trasladarme del poli al centro, para verlo, a verla a usted y al hermano Fer. Ya me han invitado varias veces. Pero bueno, este, acerca de la revolución anhelada. Creo que no tengo aquí el libro déjame ver. Es que está en el 1Q1. Viene de lo primero que se encontró en las cuevas de Qumran acerca de cómo se da la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de Belial. Bueno, contra Belial. Ahorita no recuerdo si son los hijos de Belial, pero sí es contra Belial. Hablan de una guerra en contra de estos seres cósmicos por parte de los hijos de la luz. Esto es la paz anhelada por María. Es en sí el núcleo de la literatura apocalíptica por parte del judaísmo del Segundo Templo. El cristianismo no es ajeno a la paz, a la cultura del Segundo Templo, sino todo lo contrario. El cristianismo es hijo del judaísmo del Segundo Templo. De ahí viene. Por eso los cristianos más ahora con los judíos no tenemos puntos de encuentro. Antes pudo haber sido un punto de diálogo con los fariseos. Sin embargo, a partir de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, ya no hay más paz, ya no hay ni siquiera más diálogo, con excepción de alguno que otro que nos vemos en algún lugar neutral, en que hasta nos reímos, ¿no? Del asunto. Eso no llega a pasar por parte de la seriedad religiosa del cristianismo y del judaísmo actual, lamentablemente. Ahora, Jesús y la no violencia, sigamos con esto en la página 18. La paz en la Biblia es mucho más que la ausencia de guerra. Y si bien la violencia que suele preocuparnos hoy también preocupaba a los profetas y apóstoles, existen otras violencias sobre las que hoy tendemos a callar, que recién también, perdón, que, ajá, que reciben, que reciben también una fuerte condena en la Biblia contra la violencia del asalto y del robo. El apóstol, refiere al apóstol Pablo, como la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, en la mayoría de las ocasiones cuando los cristianos nos referimos al apóstol, no nos referimos, por ejemplo, yo vengo del movimiento neocarismático, al apóstol que tengamos en su momento. En el caso de Daniel, que yo también estoy en Peñadores, al apóstol Martín Scott, o otro tipo de apóstol, yo de mi primera iglesia, el apóstol Marco Alberto Lezama, no. El apóstol bíblico que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, cuando los cristianos nos referimos a un apóstol, en la mayoría de las ocasiones, nos referimos al apóstol Pablo. Por eso aquí refiere el apóstol a Efesios 4:28. No daría el análisis, porque está muy largo dar un análisis de biblista, pero la mayoría de la academia
bíblica considera que Pablo no escribió del todo la carta de Efesios. Sin embargo, sí tiene influencia literaria de Pablo y por eso se considera dentro del cuerpo paulino. Se llama Corpus Paulinum en latín, ¿no? O sea, de aquello que escribió Pablo. Y aquí dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. En lo que Pablo está diciendo en cuanto a Efesios 4:28. Algunos dirán aquí, también dice que el que no trabaje, que no coma. Bueno, eso podría ser como pegarme a mí, ¿no? Que egresé de maestría y no es fácil obtener un empleo en el que yo considero que sea más benéfico a la sociedad y a la ciencia en sí. La ciencia no se beneficia del avance de la iniciativa privada. Muy pocas veces. Digan AT&T, pero AT&T se formó de Industrias Bell. Y Bell, sí, es cierto que hizo su laboratorio Bell como parte de sí, pero también al final terminó siendo de parte del gobierno. Después dijo, bueno, pues lo voy a vender porque veo que avanza bien. E Industrias Bell se volvió AT&T. Valga, en ese sentido, casi siempre ha sido para mejor cualquier empresa pública. En tal sentido, y aún más por parte de la ciencia, que no tiene que ser esotérica, es mejor una ciencia pública, es mejor las universidades públicas para beneficio de la ciencia. Lo malo es que en México, que estamos en transición desde la cuarta transformación, seguimos adoleciendo y en eso protestan los compañeros politécnicos, yo que vengo del poli y veo cómo van sus quejas junto con la gente y digo, bueno, sí entiendo, ¿no? Lo malo es que si hacemos malas cosas, en lugar de que la gente nos haga caso, en lugar de ganar gente a nuestro molino, por así decirlo, vamos a ganar enemigos y no vamos a ganar gente que sea a nuestro favor. Aquí en este sentido puede ser que hasta vamos a hacer una autocrítica, pero llega a pasar como seres humanos. Lamentablemente eso tiende a pasar y aquí estamos viviendo, bueno, más bien estamos viendo, estoy hablando acerca de cómo tiene que ser el beneficio público y cómo está relacionado con este concepto de paz, porque es violento cuando tú eres cerrado al otro, cuando no permites diálogo, cuando no permites cooperación. Eso hasta cierto punto es un punto de violencia. Una violencia no belicosa, de estarme peleando y que me peguen y yo pegue. No, una violencia de agresión, una violencia de intolerancia. A veces sí se necesita ciertas distancias. Uno que estudia teoría de juegos, uno necesita en ocasiones decir, estemos de acuerdo en no estar de acuerdo. Lamentablemente, como en muchas ocasiones, no se sabe hasta qué punto hay accidentes. Es parte de, como decía la hermana Marisol, es parte de aprender a conocer el uno al otro y aprender a decir, bueno, esto es un punto rojo contigo, no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque en lugar de preferir la no cooperación, el no diálogo, la no paz, prefiero la paz. Y la paz a veces es respeto, porque parte del amor es respetar al otro. Ahora, está bajo sujeción del amor hablar de cualquier cosa de paz. Contra la violencia de las armas terroristas. Bien, bien, bien. Ajá. Aquí hablamos del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías. Ishaía. Ah, de los que decían en Egipto. Bueno, déjame lo cambio un poquito a texto hebreo. Aquí vamos a comenzar con ello. Ahorita en un rato nos regresamos al Nuevo Testamento. Déjame, paro de compartir pantalla y porque probablemente no se vea que es. Ajá, sigo aquí en lo hebreo. Y aquí, espérenme, Isaías. Bueno, ahorita todavía no me voy a meter en el hebreo, aunque está citando Antiguo Testamento.
Hay que confiar en la traducción Reina Valera. Aquí de hecho dice aquí propiamente nuestro hermano Bailer que va a tomar la versión Reina Valera y también ha usado la versión Dios habla hoy. Permítame un poco, bueno, perdón, voy a comer un poquito de azúcar. Ujú. Ajá, entonces estamos en Isaías. Isaías 3:11. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos sus jinetes, porque son valientes. Isaías 31:1. Bueno, espérame, aquí yo estoy en otro pasaje. Ah, sí, este es en el de Levítico. Es Vaikra. Se dice así en hebreo, Vaikra. Pero bueno, aquí estamos en Ishaya. Incluso contra la venganza desmesurada ante daños y perjuicios, Moisés mantiene la justa medida del talión del Medio Oriente antiguo, ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 20, Shmot, Éxodo 21:24. Esto es interesante. Es parte de los paralelos del Antiguo Testamento. Esta literatura comparada no es tan original de los judíos, pero sí es muy coherente con toda la forma de justicia del Antiguo Oriente, del Medio Oriente. Y en ese sentido, no es una forma de injusticia foránea a lo que es en sí el Medio Oriente. Para el Medio Oriente esto era justicia, no es una forma desmesurada, aunque para nosotros digamos, no manches, o sea, le estás matando, casi lo matas a alguien, ya pues ha terminado de matar, ¿para que lo dejes herido? Y lo dejas herido por toda la vida. Nota, estamos viendo la Biblia, es un texto en su contexto que es un contexto netamente precientífico. Estamos viendo un texto completamente no oriental. Totalmente oriental sería chino, sería japonés, y tal vez ellos pensaron de manera diferente. Pero para Medio Oriente, aún para Europa ellos estaban en la ley de la selva, aún para Medio Oriente, esto es lo normal. Hoy es muy, muy salvaje, sí, pero es lo normal. Y para la comprensión teológica es lo justo. ¿Qué tan justo? Obviamente es una forma de estar discutiéndolo en el momento contemporáneo. De manera contemporánea no es justo. Eso es totalmente injusto y dejas al ser humano sin capacidad de poder cambiar de vida y hacer de manera diferente su productividad, que tal vez se desvió, pero es posible volver a rescatarlo. De hecho, si alguien ve los hombres X, el profesor Javier cuando comienza a decir al respecto, si se entiende de dónde saca Stan Lee la obra de los hombres X, se basa mucho en Jesucristo, se basa en los cristianos. Por eso sabemos que no es justo, pero para el concepto del Medio Oriente es un concepto de justicia. Y la Biblia no es ajena a la justicia. Es lo que está buscando rescatar Bailer. Como teólogo, no se mete en la discusión acerca del respecto de ello. Se entiende y yo respeto. De hecho, estoy de acuerdo en el sentido del cristianismo pacifista y pacificador, que, que es propio de los cristianos anabautistas menonitas. Sí, es cierto, es así, pero también en un sentido de estar hablando con gente como los que de las escuelas donde yo vengo, es de estar de acuerdo en decir, pues sí, tienes razón, la Biblia es un poquito salvaje, claro, pero para el Medio Oriente es normal, es justicia, para el Medio Oriente del Antiguo Oriente de ese momento. No para el Medio Oriente, bueno, quién sabe, para el Medio Oriente contemporáneo todavía puede ser medio normal. Para China, para Japón, para Estados Unidos, para México, eso decimos, eso no es justicia, justicia para nada. Eso es un salvajismo, pero es el Medio Oriente, es el Antiguo Oriente, debe comprenderse en este momento. Y aún así no sé qué piense Irán, que es como lo más cercano
a nosotros y también Turquía. Y no me quiero meter dentro de estos asuntos vericuetos porque, pues sí, lo puedo conocer un poquito como vista y comparar cultura, pero no quiero pelearme con ninguna cultura. Pero hay otras violencias contra las que no solemos estar tan conscientes. En el año 842, el general Jehú, bueno, es que a ver si digo Jehú, bueno, Jehú se dirige a Jezreel en Israel. Tiene la intención de destituir al rey Joram, que se aloja allí mientras se acerca el rey. Mientras se acerca, el rey manda 2 veces a jinetes a que preguntan al rey Jehú si hay paz. A ambos les dice Jehú, ¿qué tienes que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y cuando el rey mismo sale a su encuentro con idéntica pregunta, la respuesta de Jehú es significativa. ¿Qué paz con perdón. ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces, asesinando al rey, ordena echar su cadáver en la heredad, por la que la madre del rey había hecho asesinar a Nabot. Segunda de Reyes 3, perdón, Segunda de Reyes 9. Perdón, déjame como un poquito porque ahorita me estoy por tratar de darle velocidad un poco a esto. Mm, Yo creo que aquí la regué. No pude contactar a la hermana Marisol y ya, perdón a todos. Perdón, hermana Marisol. Pero bueno, yo espero sus observaciones una vez después de este video y cuando nos veamos. Yo espero en esta semana. Ajá, está este asunto. Bueno, alguien diría, oye, a poco una reina le entraba a la prostitución? No manches, qué mujer tan loca. No es tanto que le entrara a la prostitución. Bueno, sí, realmente sí. Digo no tanto porque en ese momento tiene que entenderse un poquito. En Ugarit, que es Canaán, Fenicia, venía mucho culto a muchos dioses, entre ellos el dios El, quien era el padre de todos los dioses. Cuando baja el culto de él hacia la región de Israel, debe comprenderse que, que atraviesa Ugarit. Es que, digamos, vamos a Fenicia, Ugarit e Israel. En Ugarit, el dios principal es Baal. Cuando baja a Israel, el dios principal se discute entre Yahvé y Baal, porque hasta Judá, en el extremo sur de Israel, a ver, déjame ver si puedo yo poner un mapa no quería hacerlo, pero sí, un mapa del antiguo Israel. Eso debí de haberlo almacenado de mis clases de ciencias bíblicas, pero de repente le perdí y ahorita no tengo el mapa que saqué del Museo de las Naciones. Mapa del antiguo Israel y luego me ponen el mapa del Israel actual. Eso no es cierto. También está mal. Israel está queriendo contaminar lo que es la investigación bíblica. Digo que está queriendo contaminar por lo que estoy mirando ahorita aquí. No, miren todo esto está contaminado. No me permite hacer investigación bíblica del todo. Es conveniente en tal sentido si ver, a ver, un mapa de la Anatolia y el antiguo Israel. Aquí está, pero creo que estas guerras están echando a perder todo. Sí, aquí entiende, creo cuando no existía Israel. No, más bien cuando había invadido ya Babilonia.
no digo que esté mal, o sea, digo que, y es obvio que ellos llegaron y conquistaron hasta Israel. Bueno, la parte de Anatolia está por aquí, baja a la parte de Fenicia, y en la parte de Fenicia tenemos Ugarit, y abajo de Ugarit está Israel, y de ahí Judá. Todo esto de esta parte. Bueno, resulta que en esta parte de Judá y Jerusalén, por influencia de Madián, se vuelven al dios Yahvé. Por la parte de aquí es el dios El, de Anatolia a Ugarit. Conforme pasa el tiempo, los dioses geográficos son dioses principales, pero como ya está la influencia de Fenicia, pues entonces él viene siendo transformado en Baal, en Yahvé, y aquí viene Yahvé en lo extremo hacia Judá. Viene de esta manera. Los judíos, los judaítas e israelitas, no dejan de ser de Ugarit. Por eso de repente vemos aquí esta parte de Egipto. No dejan de ser de no dejan de ser de Ugarit, no dejan de ser norteños, no dejan de ser fenicios. Cuando se da la interacción justamente en la Torah, vemos cómo se resuelve hasta Israel, pero no deja de haber la influencia. Por eso está el problema de los varios dioses en Israel, en que tienes al Dios nacional, Yahvé, Yahvé por darse a conocer, ya dicho en la interpretación teológica de la revelación, por darse a conocer como el Dios principal, el verdadero jefe de jefes, vamos a decirlo de esta manera, debe pelear por ese nombre. Y en en lo humano, debe de comprenderse que hay una pelea de religión. La religión del templo de Jerusalén contra la religión tanto del norte como otro tipo de influencias hacia el sur. Es una guerra de religión. Tratan de permanecer en adoración al Dios Yahvé, él, los de Judá y parte de Israel. Pero esa parte de Israel está contaminada, porque mira, finalmente, ¿por qué no dices esto? ¿Qué tiene que ver con Jezabel? Acera. Acera tenía un culto de prostitución. Había la prostitución sagrada. La prostitución sagrada era por Acera. Luego, esto debe contaminar a Israel. Debió de haber sido cuando, no me acuerdo bien cómo se llama este rey, que debe ser jefe de, debe ser el papá del que estás persiguiendo y que lo terminan matando, esposo de Jezabel. Este esposo debió de haberla conocido con ese culto. Y dijo, pues ya me resolví la vida, ya con esta mujer con la que tuve sexo, pues tendré mis hijos y el culto a Cera permanece. Este culto influye aún al templo de Jerusalén. Se puede ver cuando Jeremías está reclamando. Influye a todo, como mostré en el mapa, influye porque viene de aquí, de Fenicia, viene de Ugarit, e influye a toda esta región, el culto a Cera. Por esa razón están peleando los profetas en que no, es que esto no es el culto a Yahvé, no es el culto del cual es nuestro Dios nacional, del cual tienen que pelear por hacer el Dios principal. David no pelea tanto por eso. Quien pelea más es el rey Ezequiel y el rey Josías. De ahí viene el Bemidbar o Deuteronomio. Sí, entonces en ese sentido estoy dando un bebida cultural de la Biblia, ¿no? Entonces vemos cómo pues terminan derrotando a estos reyes y termina levantándose otro rey. O sea, que según la perspectiva de Jehú y del profeta Eliseo que le había ungido sucesor al trono de Joram, muy al margen de la existencia o no de la guerra,
no había paz en el reino. La madre pagana del rey, en el momento de este culto, no se podía entender así, ya para nosotros cristianos era pagana. Pagana del rey, con su tiranía ajena a las estipulaciones del pacto de Dios con Israel, había derramado la sangre inocente de Nabot. Aquí se está hablando justamente de por qué Dios, Yahvé, dentro de esta guerra de dioses, se termina imponiendo y termina derrocando a Acera mediante el derrocamiento a Jezabel para sustraer su propiedad hereditaria. Nota, eso es en interpretación cultural, geográfica e histórica. No lo dice así la Biblia. Hay que saber de dónde viene la Biblia y por qué viene su proceso de redacción para saber a qué Dios se les está haciendo la guerra desde mucho antes de que se levante Jeremías. Ajá. Y había perseguido a sacerdotes, profetas, aquí Elías, cuando es perseguido. Y había perseguido a sacerdotes, profetas y fieles del Señor con su opresión despótica. Y de ahí que la paz por la que preguntaban los mensajeros del rey, y finalmente el rey mismo, no era paz legítima. Porque alguien dirá, bueno, y finalmente, ¿de qué rescato todo esto? Todo este lío bíblico para lo que me está exponiendo Dionisio Bailer, en que podemos hablar de una paz verdadera, una paz legítima y una paz no legítima, que para el contexto teológico contemporáneo en la lectura de un texto tan antiguo, se rescata que la paz legítima es una paz conforme al pensamiento bíblico. Aquí dice, ¿qué tienes tú que ver con la paz? La paz de la tiranía, la opresión y el abandono a Dios, al Dios de Israel. ¿Qué tiene que ver esa paz? La pelea de religiones. Pues ninguna. Le pregunta, perdón que lo responda rapidito. Les pregunta a los emisarios de Jehú y al rey la pregunta, ¿qué si hay paz? ¿Qué paz puede haber en estas condiciones? El profeta Jeremías, mucho más tarde, en el crepúsculo del reino de Judá, hacia una estimación parecida a la situación, cuando acusa de proclamar paz, 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 cuando no hay paz, Jeremías 6:14. De nuevo, ahora sí, la guerra de religión. Ezequiel tiene la misma opinión de los profetas. Claro, porque históricamente Ezequiel es quien busca y se da cuenta, necesitamos un solo Dios. Esto es muy propio y muy de fácil administración que al final, en cierta parte, Constantino toma del cristianismo. Y obviamente viene la Iglesia Católica. Pero en su momento, antes de esto, digamos como que era más fácil, incluso en pelea de religión, decir Yahvé, el único Dios, es el Dios de la paz, porque es el Dios del reino que ayuda a la estabilidad de esta parte geográfica que llamamos hoy Judá, Israel. Bueno, llamamos hoy a esa parte histórica. No estamos llamando Israel. Yo creo que Palestina debe existir. Aquí nuevamente el verdadero el problema no es que alguien haya denominado paz a la guerra, al estilo de algunos gobiernos de nuestros días. Recuerdo que Vietnam, aquí Dionisio nos cita, no puedo yo citar toda su crestomatía histórica, en que habla de que algunos norteamericanos cuando hablaban de paz en la guerra de Vietnam, pues eso no era. No, más bien se trata de las condiciones interiores de la nación, no eran de la paz auténtica que defendían los profetas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Nosotros ya no estamos, menos los cristianos, para estar tratando con este tipo de cuestiones que son muy políticas. Es un error y es hasta sedición. En México se le llama sedición. Estar promoviendo un discurso de violencia en contra de los gobiernos. Esto se le llama sedición y puedes irte a prisión por ello. Hay que tener mucho cuidado. A menos de que todo, de que te das cuenta que toda la nación, pues ya vas con todos. Antes mejor promulguemos la paz. ¿Qué forma de paz? Aquí Dionisio Baile nos habla de la paz. Tuve que ver un poquito con respecto a cómo se ve paz ya con los cuentos contemporáneos judío-israelíes. Sí, no, que significa que yo esté de acuerdo con ello, ¿no? Pero
permanece vivo el idioma. Y aquí en este cuento, de hecho lo vi hoy, dice Lejaverí hacia la amiga, a mi amiga, o está queriendo hacer una redacción. Una profesora les dice, miren niños, viene año nuevo, vamos a hacer una carta a los amigos de bendición, vamos a bendecir en carta. Entonces, ¿cómo vamos a bendecir en carta? El año, sí, tengas un feliz año nuevo, eso significa Shana Hadashah, año nuevo, va, Veto va. Es que año nuevo es femenino. Año nuevo feliz, amiga. Año de paz. Felicidad es paz. Si alguien me dice, es que Dios, ¿quién te dice que Dios quiere que tú seas feliz? Pues porque Dios quiere paz. Shalom, paz. La felicidad es shalom. Por cierto, es cierto, cuando hablan los de teólogos de prosperidad, no se quedan con una sola partecita. No, Dios no quiere prosperidad, Dios quiere paz. Dios quiere felicidad. Eso es la voluntad del Eterno. Shalom es eso. Y curiosamente también significa, ¿dónde está la paz? Es donde significa bendición. Déjame ver acá. Barajá. Por aquí viene. Oh, también significa perdón. Cuando hay conflicto, slijá es perdón. Cuando hay respeto, decir, sí, ok, esto no lo toco contigo porque te ofendo, te hago mal. Y entonces slijá también, porque a veces es accidental. Aquí, brajá. Sí, barajá. También bendición es paz. Entonces, ¿qué es la paz? La paz bíblica, la paz hebrea, es felicidad, es perdón, es no violencia, es no pelearme, es todo ello. Byler nos está diciendo al respecto de ello. Y como ya tal vez me estoy alargando, no entró la hermana Marisol, una disculpa hermanita, como ya me estoy alargando, yo creo que hablaré un poquito más al respecto, más adelante sobre el concepto de paz bíblica, y para ello, primero paro de compartir pantalla y me despido de todos. Aquí en este sentido yo creo que el video le titularé La paz bíblica vista con pasajes bíblicos de Dionisio Bailer en su libro de no violencia. Para ello, yo me despido de todos ustedes y pues Baruch Shel Adonai. Yo digo, no, espérame, ¿qué digo? No estoy en la clase de hebreo. Hasta luego a todos y Dios les bendiga. Hasta pronto y quiero parar de compartir pantalla. Déjame ver dónde paro grabación. Paro grabación y Dios les bendiga a todos. Como cristiano lo digo.